Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿En qué ciudad europea murió la princesa Diana de Gales? ¿En Londres, en París o en Roma? En París. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? ¿El bíceps, el sartorio o el cuádriceps? El sartorio. ¿Qué especie de tiburón puede vivir en agua dulce y agua salada? ¿El tiburón blanco, el tiburón toro o el tiburón tigre? El tiburón toro. ¿A qué artista se le atribuye la famosa obra de arte titulada La Olimpia? ¿A Edouard Manet, a Claude Monet o a Paul Cézanne? A Edouard Manet. ¿Qué animal se encuentra en el logo de la marca de autos Porsche? ¿Un león, un caballo o un tigre? Un caballo. ¿Qué apóstol fue el primero en llevar el cristianismo a los gentiles? ¿Pedro, Juan o Pablo? ¿Cuál es el volcán activo más austral del planeta? ¿El Villarrica, el Puyuapí o el Erebus? El Erebus. ¿Cuántos litros de champán contiene una botella de tamaño Magnum? ¿1.5 litros, 3 litros o 2 litros? 1.5 litros. ¿En qué batalla los griegos derrotaron a los persas en el año 490 a.C.? ¿En la batalla de Meseta, en la batalla de Salamina o en la batalla de Maratón? En la batalla de Maratón. ¿Cuántos evangelios canónicos forman parte del Nuevo Testamento? ¿4, 3 o 5 evangelios? ¿Qué batalla librada en 1805 consolidó la supremacía naval británica durante el siglo XIV? ¿La batalla de Trafalgar, la batalla de Waterloo o la batalla de Austerlitz? Batalla de Trafalgar. ¿Cuál es la velocidad promedio a la que orbita la Estación Espacial Internacional? ¿28.000 km por hora, 40.000 o 18.000? 28.000 km por hora. ¿Qué empresa lanzó el primer reproductor de CD portátil conocido como Walkman? ¿Sony, Philips o Panasonic? La empresa Sony. ¿Cuál es el rango aproximado de audición en los humanos? ¿20.000 Hz, 55.000 Hz o 30.000 Hz? 20.000 Hz. En el antiguo Egipto, ¿qué dios del caos y la destrucción asesinó a su hermano Osiris? ¿Set, Horus o Anubis? Set. ¿Cuál es el aeropuerto con mayor volumen de tráfico en Europa? ¿Heathrow, Charles de Gaulle o Schiphol? El aeropuerto de Heathrow. ¿Cuál fue la primera empresa millonaria fundada por Elon Musk? ¿SIG2, PayPal o SpaceX?
La empresa SIC-2. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles? ¿1914, 1922 o 1919? ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el trago? ¿En el oído? ¿En la nariz? ¿O en la boca? En el oído. ¿Cuál es el término que describe el proceso de transformación de un gas en un sólido? ¿Sublimación inversa, fusión o licuefacción? Sublimación inversa. ¿Qué red social de Mark Zuckerberg fue lanzada en 2023 para competir con Twitter? ¿Threads, Meta o Reddit? Threads. ¿Cuántas veces late el corazón humano en promedio por minuto? ¿De 60 a 100, de 40 a 60 o de 100 a 130? De 60 a 100 veces. ¿Dónde se originaron las palomitas de maíz? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿O en Brasil? En México. Si un ángulo mide 40 grados, ¿qué tipo de ángulo se clasifica? ¿Obtusos, rectos o agudos? Ángulo agudo. ¿Qué civilización griega fue conocida por su sociedad militarizada y su lema volver con el escudo o sobre él? ¿Atenas, Delfos o Esparta? Esparta. ¿Cuál es la capital de Argelia? ¿Argel, Túnez o Rabat? Argel. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete. No te cuesta nada hacerlo y me ayudas mucho. Saludos y bendiciones. ¿Qué especie de ave puede dormir mientras vuela? ¿La golondrina, el murciélago o el vencejo? El vencejo. ¿Cuál es la capital del Reino de Jordania? ¿Amán, Damasco o Riad? Amán. ¿Qué marca de juguetes es propietaria de la marca Barbie? ¿Hasbro, Lego o Mattel? La marca Mattel. ¿Cómo se llama el cerro donde se encuentra el Cristo Redentor en Brasil? ¿Corcovado, Cerro Azúcar o Cerro Escarpado? Cerro Corcovado. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿46, 48 o 44? 46. ¿Cuántos vértices posee un cubo en su estructura tridimensional? ¿6, 8 o 12 vértices? 8. ¿Cuántos minutos dura un partido de baloncesto en la NBA? ¿40, 48 o 60 minutos? 48 minutos. ¿Qué compuesto químico tiene la fórmula C6H6? ¿El etanol, la acetona o el benceno?
El benceno. ¿Cuál era el nombre del escarabajo sagrado asociado con la resurrección y el ciclo solar en el antiguo Egipto? ¿Escaratejo, escrimol o escarabeo? El escarabeo. ¿Cómo se denomina la moneda oficial utilizada en Hungría? ¿El zloty, la kuna o el florín? El florín. ¿En qué premio de la Fórmula 1 murió el piloto Ayrton Senna? ¿En el premio de Imola, premio de Mónaco o premio de San Marino? En el premio de San Marino. ¿Cuál es el segundo planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar? ¿Venus, Marte o Mercurio? El planeta Venus. ¿Qué porcentaje aproximado de agua dulce del mundo se encuentra almacenada en los glaciares de la Antártida? ¿80%, 90% o 70%? El 70%. ¿En qué unidad se mide la intensidad de la corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades? ¿En voltios, en ohmios o en amperios? ¿El Parque Nacional de Komodo se encuentra en qué país? ¿Indonesia, Malasia o Filipinas? En Indonesia. ¿Cuál es el canal de juegos más grande de YouTube? ¿PewDiePie, el Rubius Oh My God o MrBeast? PewDiePie. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos los seres humanos? ¿4, 2 o 6? Dos. ¿Cuál es el nombre del vegetal que se muestra en la imagen? ¿Es perejil, es menta o es cilantro? Cilantro. ¿En qué batalla Napoleón Bonaparte fue derrotado por última vez? ¿En Leipzig, Austerlitz o Waterloo? En Waterloo. ¿De qué país son originarias las arepas? ¿De Colombia, de México o de Venezuela? De Venezuela. ¿Qué país latinoamericano canta el himno más largo del mundo con 11 estrofas? ¿Colombia, Chile o Uruguay? Uruguay. ¿Qué civilización antigua es conocida por haber inventado los cañones como armas de guerra? ¿Los chinos, los romanos o los egipcios? Los chinos. ¿En qué ciudad fue lanzada la segunda bomba atómica usada en guerra? ¿En Hiroshima, en Tokio o en Nagasaki? En Nagasaki. En la mitología griega, ¿qué dios estaba asociado con el deseo sexual? ¿Ares, Dionisio o Eros? El dios Eros. ¿Quién fue el dios del conocimiento, la escritura y la sabiduría en el panteón egipcio? ¿Maat, Tot u Osiris? El dios Tot.
¿Quién fue la primera mujer en realizar un vuelo sola sobre el océano Atlántico? ¿Amelia Earhart, Valentina Tereshkova o Betsy Coleman? Amelia Earhart. ¿Qué instrumento se utiliza para medir las precipitaciones de lluvia? ¿Un anemómetro, un barómetro o un pluviómetro? Un pluviómetro. ¿Cuál es el río más largo del continente asiático? ¿El Mekong, el Yangtze o el Ganges? El río Yangtze. ¿Qué batalla en territorio soviético fue el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial en Europa? ¿La batalla de Kursk, Stalingrado o la batalla de Moscú? La batalla de Stalingrado. El calendario gregoriano fue adoptado para sustituir ¿a qué otro calendario? ¿Al lunar, al babilónico o al juliano? Al calendario juliano. ¿Qué país tiene un himno sin letra oficial llamado Marcha Real? ¿Francia, España o Italia? España. ¿Qué rama de la ciencia estudia los elementos químicos presentes en los organismos vivos? ¿La microbiología, la biología o la bioquímica? La bioquímica. ¿Qué océano rodea completamente el continente antártico? ¿El océano Pacífico, océano Índico u océano Austral? El océano Austral. ¿Cuál era la capital del imperio Inca? ¿Cusco, Quito o Machu Picchu? Cusco. ¿Cuántos metros de ancho tiene un campo de fútbol? ¿68, 55 o 45 metros? 68 metros. ¿Qué tipo de objetos cósmicos están compuestos por hielo y polvo? ¿Los asteroides, los cometas o los meteoritos? Los cometas. ¿Qué campo de prisioneros soviético fue famoso durante la era del Gulag en Siberia? ¿El Vorkuta, el Kolyma o el Solovki? El Kolyma. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Yemen, a Omán o a Jordania? A Yemen. ¿Cuál es el primer color que se forma en el arco iris? ¿El rojo, el azul o el amarillo? El rojo. ¿Cuál es la empresa de calzado más grande del mundo? ¿La Nike, la Adidas o la Vans? La empresa Nike. ¿Qué país fue el primero en adoptar una constitución escrita en 1787? ¿Fue Suiza, Francia o Estados Unidos? Estados Unidos. Si te encuentras conduciendo en Nueva Delhi, ¿en qué país estarías? ¿En Pakistán? ¿En India o en Nepal? En India. ¿Qué planeta de nuestro sistema solar tiene el día más corto? ¿Júpiter, Venus o Marte?
Júpiter. ¿Dónde fue asesinado el archiduque Franz Ferdinand? ¿En Sarajevo? ¿En Viena? ¿O en Budapest? En la ciudad de Sarajevo. ¿Qué mujer fue coronada como emperatriz de Rusia en 1762 y gobernó durante 34 años? ¿María de Rusia, Ana de Rusia o Catalina la Grande? Catalina la Grande. ¿En qué mar está ubicada la isla de San Vicente? ¿En el Mar Caribe, en el Mar Rojo o en el Mar Mediterráneo? En el Mar Caribe. ¿Qué vitamina es conocida como la vitamina B9? ¿El ácido ascórbico, el ácido retinoico o el ácido fólico? El ácido fólico. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿En 1912, 1914 o 1916? En el año 1914. ¿Qué guerra enfrentó a Atenas y Esparta durante casi 30 años? ¿La Guerra de los 100 años, la Guerra del Peloponeso o la Guerra del Golfo? La Guerra del Peloponeso. ¿Cuál de los siguientes países no comparte una frontera con Laos? ¿Camboya, Birmania o Malasia? Malasia. ¿En qué siglo ocurrió la pandemia de la peste negra? ¿En el siglo XIII, siglo XIV o siglo XV? En el siglo XIV. ¿Qué país experimentó una revolución en 1917? ¿Fue Alemania, Francia o Rusia? Rusia. ¿Qué país sudamericano se independizó sin derramamiento de sangre en 1822 gracias a Don Pedro? ¿Argentina, Brasil o Chile? Brasil. ¿En qué continente se localiza la península balcánica? ¿En Europa, en Asia o en África? En Europa. ¿Qué glándula del cuerpo humano produce la hormona del crecimiento? ¿La glándula pituitaria, la tiroidea o la pineal? La glándula pituitaria. ¿Cuál es el hueso más grande del cráneo humano? ¿El parietal, el frontal o el hueso occipital? El parietal. ¿Qué ciudad fue la capital del imperio hitita alrededor del siglo XIV a.C.? ¿Atusa, Urfa o Cusco? Atusa. ¿Cuál de estos países no se encuentra en el continente africano? ¿Madagascar, Seychelles o Sri Lanka? Sri Lanka. ¿Qué país ganó la Copa Mundial de la FIFA en el año 1986? ¿Fue Alemania, Brasil o Argentina? Argentina. ¿Cómo se llama el líquido que circula dentro de la sangre? ¿El plasma, el suero o la bilirrubina? Plasma. ¿Qué faraón del Imperio Nuevo intentó introducir el monoteísmo en Egipto?
¿Ramsés II, Akenatón o Tutankamón? Fue Akenatón. ¿Qué número indica que el pH de una solución se considera neutra? ¿6, 7 u 8? El número 7. ¿Quién es el presidente que está en el billete de $20? ¿El presidente Lincoln, Jackson o Washington? Jackson. ¿Cuántas piezas tiene un juego de dominó? ¿52, 32 o 28 piezas? 28. ¿Qué emperador presentó la rendición del Imperio japonés al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hirohito, Akihito o Meiji? El emperador Hirohito. ¿Qué red social fue adquirida por Facebook en 2012 por aproximadamente $1 billón? ¿Gorgeo, WhatsApp o Instagram? Instagram. ¿Qué tipo de lente se utiliza para corregir la miopía? ¿Lentes cóncavos, convexos o bifocales? Cóncavos. ¿Quién fue el creador del baloncesto? ¿James Naismith, Neil Smith o Bill Russell? James Naismith. ¿Qué monarca español ordenó la construcción del Escorial en Madrid? ¿Carlos I, Felipe II o Fernando II? Felipe II. ¿Qué actor de Hollywood es conocido por interpretar al personaje de Deadpool en la pantalla grande? ¿Hugh Jackman, Ryan Reynolds o Chris Evans? Ryan Reynolds. ¿Qué pueblo fundó la ciudad de Cartago? ¿Los fenicios, los romanos o los griegos? Los fenicios. ¿Qué ciudad fue saqueada por los cruzados en 1204 durante la Cuarta Cruzada? ¿La ciudad de Alepo, la ciudad de Jerusalén o Constantinopla? Constantinopla. Antonio Stradivari es famoso por la creación de ¿qué tipo de instrumento musical? ¿Violín, piano o flauta? Violín. ¿En qué era geológica se cree que los dinosaurios se extinguieron? ¿En el Cretácico, en el Paleozoico o en la Cenozoica? En el Cretácico. Sigue poniendo a prueba tu conocimiento en el siguiente video.